tardes. Es un privilegio, como siempre, poder compartir de la palabra del Señor. Ya llevamos pues varias semanas, ¿verdad?, compartiendo sobre el estudio de Colosenses, y me gustaría un pequeño resumen muy rápido, ¿vale? Un resumen rápido para aquellos hermanos que se encuentran aquí con nosotros que quizás pues no hayan podido tener la oportunidad de poder estudiar a fondo esta carta tan maravillosa de Pablo, ¿no? Y me gustaría que hiciéramos un resumen entre todos los que hemos estado aquí. ¿Qué hemos aprendido de Pablo? ¿Qué es lo que le llevó a Pablo a escribir esta carta? A la unión de la iglesia, ¿no? Por el amor de Dios, por el amor de los hermanos, por el amor de la iglesia. Por amor a la iglesia, ¿no? Hablamos de que Pablo era un hombre que amaba mucho las iglesias locales, ¿verdad? Él escribió cartas a iglesias locales. Esta carta especialmente va dirigida a una iglesia local, a la iglesia de Colosas, pero también hemos aprendido que Pablo también dice aquí en Colosenses que también la lean los hermanos de la Odisea, de la iglesia de la Odisea. Entonces, hemos podido aprender pues que Pablo tenía en mente pues tanto una iglesia grande con muchos miembros como quizás sería la iglesia de Colosas, pero también una iglesia pues un poco más pequeñita que a lo mejor quizás sería la iglesia de la Odisea en aquel momento, ¿no? Entonces Pablo se preocupaba aún en la tribulación, aún en el problema, aún cuando estaban pues encarcelados, aún en esos momentos le preocupaba más la vida de la iglesia que su propia vida. Y eso es digno de imitar. A mí las cartas de Pablo me fascinan, porque él luchó y peleó por el Evangelio, luchó y peleó por las iglesias locales, porque sabían que allí es donde se iba a predicar sobre Jesús, sobre la vida eterna. Y él quería dejar claro desde un principio que no cabía nada dentro de las iglesias que no fuera Jesús. Y en aquel entonces, para hacer un resumen rápido, aprendimos que había varias doctrinas, había varias sectas que estaban predominando dentro de la iglesia de Colosas y estaban haciendo daño a los hermanos de Colosas. Pablo tuvo que lidiar con los gentiles, con los judíos, con mucha gente de diferente manera de pensar. Es por eso que yo me pongo a imaginar cuando Pablo empezaba a escribir esa carta, pues que muchas de las cosas que a él le hubiera gustado decir, no dijo, porque aunque el Espíritu Santo era el que lo estaba dirigiendo a escribir esa carta, había muchas cosas seguramente de su propia carnalidad que se la callaría, porque él, que había predicado el Evangelio, la verdadera doctrina, que la verdadera doctrina y la santa doctrina, ¿cuál es? ¿Qué es? La santa doctrina es Jesús. La verdadera doctrina es leer el Evangelio y seguir los pasos de Jesús. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? ¿Qué significa caminar como caminaba Jesús? Pues imitar. Es decir, que si tú lees los evangelios y actúas de igual manera que actuaba Jesús, no te vas a equivocar nunca. ¿Verdad, Carlos, que no?
Si actuamos como Jesús actuaba aquí en la tierra, nunca nos vamos a equivocar. No hay más sana doctrina que imitar a nuestro Jesús. Pues en resumen, sobre esta carta tan maravillosa, es que Pablo quería enfatizar que Cristo era la cabeza de la iglesia. Él quería dejar claro que la iglesia, que no es este templo, la iglesia que somos nosotros, que somos piedras vivas, que la iglesia era un cuerpo, pero que la cabeza de ese cuerpo era Cristo. Y no quería Pablo en ninguna de sus cartas. Él intenta por todos los medios de que los hijos de Dios, los cristianos, no tienen ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino hacia Cristo. Y eso es lo que más le preocupaba a él. Y hemos llegado al capítulo 3. Capítulo 3. La semana pasada nos quedamos con el versículo 13. Y vamos a empezar el versículo 14. Fíjate, hermanos, cómo el Señor nos dice aquí, en el versículo 13, que es una maravilla. Soportándoos unos a otros. ¿Por qué el Señor nos dice que nos tenemos que soportar? ¿Por qué Pablo le dijo a la iglesia de Colosas que se tenían que soportar? Porque cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre. Porque cada uno tenemos una forma de pensar diferente al otro. Porque cada uno tenemos una forma de actuar diferente al otro. Porque no todos los días yo me levanto de la misma manera. Porque yo un día me puedo levantar bien, con mucha alegría y darte pues palabras de ánimo, ayudarte, direccionarte, pero otro día me puedo levantar con el pie izquierdo y sin darme cuenta, sin querer, puedo decirte alguna palabra que no te agrade. Y para eso, hermanos, hay que aprender a soportarnos. José, pero es que no puedo, es que no lo puedo soportar. A mí me pasa eso con mi hermana Candelaria. Puedo soportarlo. Por eso se pone allí lejos. Mira, la última. No la aguanto, la miro y digo, que no puedo. Pero el Señor me dice que la tengo que soportar. Rápidamente, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos de verdad, hermanos, en las congregaciones si aprendiéramos a perdonarnos como Él nos perdonó? Él nos perdona y olvida. Nosotros decimos, perdono, pero el olvido es más complicado. Yo te perdono. Yo no tengo nada contra ti, pero yo no quiero saber nada de ti. Yo no te quiero tener cerquita mía. Yo te perdono, pero tú por tu lado y yo por el mío. Ese no es el perdón que Dios quiere que tú tengas hacia tu hermano. Tienes que perdonar y tienes que olvidar. Olvidar es quitarte de tu corazón ese daño que esa persona te haya podido causar.
que a veces es verdad que estamos dañados. A veces nos dañamos los unos a los otros. Hay muchos hermanos que se han ido de las congregaciones por culpa de eso, de que han sido dañados por hombres o mujeres supuestamente de Dios. Sin embargo, el Señor tiene que llegar a los corazones de esas personas para que puedan perdonar. Porque hasta que no perdonen como Cristo nos perdonó, no se van a liberar. Jamás se liberarán. La única forma de ser libres es poder tener un corazón perdonador. La única forma de ser libre de verdad y de ser feliz es tener tu corazón en paz con todo el mundo. Y hay hermanos que por desgracia no lo tienen. Y tenemos que orar por ellos, para que Dios les dé la humildad suficiente para que comprendan su palabra. Y esto no lo está diciendo José Mellado, esto lo está diciendo Pablo en la carta a los Colosenses, inspirado por el Espíritu Santo. Esto no me lo estoy inventando yo. Yo podía hablarte de 1000 batallitas mías. Yo podía hablarte de mis experiencias. Pero no, te estoy hablando de lo que Pablo quería para los hermanos de Colosas. Versículo 14. Tenemos que ir avanzando porque si no nos vamos a quedar con el capítulo 3, 4 o 5 años. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sin amor no somos nada. Sin amor no somos nadie. Hay un versículo muy cortito, maravilloso, que dice, Dios es amor. Sin amor no somos nadie, es decir, sin Dios en nuestros corazones no somos nadie. Sin Dios realmente dentro de nosotros no somos nada. Pero tenemos que hacer autocrítica hacia nosotros. Es decir, si nosotros tenemos algún rencor hacia alguna persona, si nosotros no somos capaces de soportarnos los unos a los otros, ¿realmente estamos llenos de Dios? ¿Estamos llenos de ese amor? Yo creo que no. Porque el amor todo lo puede. Cuando me voy al versículo 14, se me viene a la mente Gálatas 3, 27. Pero te lo voy a leer desde el 26. Gálatas 3, del 26 en adelante, dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué? La fe. ¿En quién? Cristo. Y sigue diciendo el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es maravilloso, hermanos. Y esto va muy acorde con esto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Es decir, revestíos. ¿De quién? De Jesús, de Cristo. Si sois capaces de revestirse cada uno de nosotros de Cristo,
es cuando van a cambiar las cosas. Ahí es cuando van a cambiar las circunstancias de nuestras vidas. Ahí es cuando realmente van a cambiar nuestros corazones. Cuando somos revestidos por Cristo. Es decir, que hemos sido capaces de morir a esa antigua vida y renacer a una vida nueva. Hay creyentes que llevan 30, 40 años acudiendo a los cultos, pero todavía no han comprendido que tienen que dejar atrás esa vida antigua y tienen que empezar a coger esos senderos nuevos que te lleva a Cristo Jesús. Ese sendero es el sendero del amor, el sendero de la hospitalidad, el sendero de la empatía. ¿Cuánta empatía nos falta al creyente? Jugamos a ser Dios, juzgando y condenando a los demás. Y es una tristeza. Me da tristeza escuchar a veces a algunos cristianos cómo hablan, porque juegan a ser dioses, porque juzgan, condenan, y el único juez verdadero es Cristo Jesús. ¿Sabéis por qué? Es fácil. Porque nosotros somos humanos y yo puedo conocer tu exterior. Es decir, yo puedo conocer el exterior de Magdalena. Yo puedo conocer lo que ella me muestre, lo que ella me diga, pero yo no puedo entrar hasta lo más profundo de su corazón. Solamente Dios conoce el corazón de Magdalena. ¿Y quién soy yo para juzgar a Magdalena? Y a mí las magdalenas me gustan con café. Y no me gusta una, me gustan 3 o 4, mojar el café. Vestidos de amor, es decir, comportaros como hijos de Dios. Amar sin pedir nada a cambio. Que vuestro amor sea sin fingimiento. Quítate toda religiosidad y toda hipocresía de tu corazón y dadlo todo por los demás. Ofrece tu vida a los demás. Déjate guiar por el Señor, por su palabra. Que su palabra sea la que nos ayude a caminar hacia adelante. Pero no podemos caminar con rencor. No podemos caminar sin perdonar. No podemos seguir caminando sin estar revestidos de Cristo. No podemos seguir caminando sin estar vestidos de amor, porque ese vestido es el vínculo perfecto, es lo que nos une como congregación y como hermanos, el amor. Sin amor no puede haber unidad. Y va muy relacionado, hermanos, con lo que hemos estado tocando estos días. Los responsables de las iglesias. Hemos concretado algunas cosas, porque no en todo estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo que nos amamos. Sí estamos de acuerdo en que Cristo tiene que ser el centro y que tenemos que fijarnos en su amor. En eso sí estamos de acuerdo. Otras cosas
quizás nunca nos lleguemos a poner de acuerdo. Porque la Biblia solamente al leerla ya la tienes que interpretar. Cada uno según también cómo esté o dónde esté, la interpreta de una manera o la interpreta de otra. Lo importante es que esos lazos, que ese vínculo del amor nunca falte. Si ese vínculo del amor nunca falta, siempre vamos a estar unidos como iglesia. Y también unidos como iglesias. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Quién no quiere la paz de Dios? Es que tú hablas con la gente que no tienen a Cristo en su corazón y lo que más desea en esta vida es tener paz y estar tranquilo. ¿Sabéis que las enfermedades más comunes hoy en día son las enfermedades de la mente? ¿Cuánta gente se suicidan cada día? No se quieren, no se valoran. Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios que le redarguya y que le diga, oye, que el envoltorio no es nada. Lo que vale es lo que tú tienes dentro. ¿Y sabéis lo que tenéis dentro ustedes? Al mismo Dios. Al Espíritu Santo, que es una persona. A esa persona que muchos quieren empequeñecer solamente en sus manifestaciones. Que sí, que yo no estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo es algo más. El Espíritu Santo es Dios, que vive en ti. El Espíritu Santo es el que te guía, el que te direcciona, el que te corrige, el que te levanta. Ese es. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que vive en ti. ¿Tú comprendes eso? Yo no lo comprendo. Yo no soy digno de tener al Espíritu Santo dentro de mí. Sin embargo, la misericordia de Dios hace que cada uno de los que estemos aquí tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Uno solo, le estaba diciendo a la iglesia de Colosas, un solo cuerpo. ¿Uno solo? Sí, uno solo, con una sola cabeza. El pastor principal de la iglesia, que es Cristo. Él es soberano, Él nunca se va a equivocar. Él es el que tiene que dirigir la iglesia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Logo, Cristo, Jesús, la palabra, esto que tenemos aquí es lo que tiene que dirigir la iglesia. Y tenemos que ser un solo cuerpo. Y sobre todo, hermanos, tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántas quejas hay en nuestra vida? Yo me pongo el primero, yo me levanto y ya estoy quejándome. Sí, yo me levanto y ya me estoy quejando. Si no es por una cosa, es por otra, pero siempre hay una queja en mi vida. Tenemos que levantarnos y darle gracias al Señor cada día por lo que somos y por lo que tenemos. Y también dándole gracias a Dios por lo que Él va a hacer con nosotros y con cada uno de nosotros. Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Yo no sé por lo que tú estás viviendo hoy,
Yo no sé cómo tú tienes tu corazón, porque yo no soy Dios. Pero aunque estés pasando por aflicción, Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, estaba encadenado, apresado. Habíamos estudiado que quizás no fuera una cárcel, sino fuera una casa, pero sí estaba custodiado. Habíamos estudiado de que Pablo desembarcó y lo tenían allí retenido en una casa y dejaban que llegaran gente hacia él, ¿verdad? Y quizás ahí es donde pude entregar la carta de Colosas. Allí, sin libertad, él fue agradecido a Dios. Hoy tú que tienes libertad, que estás cómodo, estás calentito aquí, ¿verdad? No tienes frío. A que cuando salgas de aquí tienes una cama y una almohada y una manta para echarte por lo alto. Sí. A que tienes un techo para que no te caiga la rociada, para que no te caiga el agua encima. A que tienes ventiladores o aire acondicionado para cuando llegue el verano. Estas cosas no las vemos. Vemos lo negativo de nuestra vida y viene una queja sobre otra y el Señor nos pide que seamos agradecidos. Termino, hermanos. Termino diciéndote que cojas esta carta y la leas, es cortita, para que el próximo día, cuando empecemos de nuevo a estudiarlo a partir de qué capítulo nos hemos quedado, en qué versículo, 16. Pues leerla, la carta entera, para que cuando sigamos estudiándolo tengamos refrescado toda la carta entera. Para poder estudiar una carta bien estudiada, tenemos que leerla desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Y me gustaría que en casa, en 4 ratos lees Colosenses. Tiene 4 capítulos. Léelo en casa. Y cuando nos volvamos a ver, se van a enterar las casadas. Fíjate lo que dice en el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Amén. Casada, estéis sujeta a vuestros maridos. Con que quedar con esto. Bueno, que Dios bendiga, hermanos.